Usted no eligió las coordenadas exactas de su nacimiento ni el idioma que aprendió a balbucear antes de tener conciencia de sí mismo. Tampoco decidió la bandera que figuraría en su primer documento de identidad, ni las fronteras que definirían su sentido de pertenencia. Sin embargo, para la filosofía estoica, estos datos biográficos son poco más que accidentes geográficos sin peso real en nuestra identidad profunda. Imagine por un momento que su verdadera patria no es el trozo de tierra donde sus padres pagaron impuestos, sino el universo entero. Esta idea, que hoy puede sonarnos a un eslogan de buena voluntad o a una frase vacía de una campaña publicitaria globalista, fue en su momento la propuesta más subversiva y radical de la antigüedad. Se trata del cosmopolitismo estoico, una doctrina que sostiene que todo ser humano, por el simple hecho de poseer la facultad de razonar, es conciudadano de una misma comunidad moral que no reconoce aduanas ni linajes. Esta transformación del pensamiento no surgió en un vacío de comodidad, sino en medio del caos. En el siglo III antes de nuestra era, el mundo griego estaba experimentando el colapso de las certezas que ofrecía la ciudad-estado tradicional. La polis, ese espacio manejable donde uno sabía exactamente quién era y a quién debía lealtad, se estaba disolviendo en los grandes imperios de la era helenística. Fue Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, quien recogió los restos de esa identidad fragmentada para proponer algo inaudito. Si la ciudad ya no puede protegernos ni darnos sentido, debemos buscar nuestra ciudadanía en la estructura misma del cosmos. Para Zenón y sus sucesores, como el sistemático Crisipo de Solos, el universo no es un montón de materia inerte que flota en el vacío, sino un organismo regido por el logos. El logos es un término técnico que a menudo se traduce como palabra o discurso, pero en el contexto estoico significa la razón universal o la ley racional que organiza la realidad. Los estoicos argumentaban que, dado que los seres humanos poseemos una chispa de esa misma razón universal, compartimos una naturaleza común, y si compartimos la naturaleza y la razón, compartimos necesariamente una ley. Si compartimos una ley, somos ciudadanos de un mismo estado. Este razonamiento físico y metafísico deshizo de un plumazo la distinción aristotélica entre griegos y bárbaros, o entre hombres libres y esclavos. En el marco del cosmopolitismo estoico, el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria ni en su árbol genealógico, sino en su capacidad para actuar conforme a la virtud, que es el único criterio de excelencia real. Para bajar esta idea de las nubes de la metafísica a la tierra de la acción cotidiana, el filósofo Hierocles, en el siglo II de nuestra era, propuso una de las herramientas visuales más potentes de la ética antigua, la teoría de los círculos concéntricos de la oikeiosis. Este término griego, oikeiosis, es difícil de traducir con una sola palabra, pero podemos entenderlo como el proceso de apropiación o de hacer algo familiar. Hierocles nos pedía imaginar que nuestra identidad está rodeada por una serie de anillos. El círculo más pequeño, el centro mismo, es nuestra propia mente. El siguiente anillo rodea a nuestro cuerpo. El tercero incluye a nuestros padres, hermanos y parientes cercanos. Luego vienen los vecinos, los conciudadanos de nuestra localidad y, finalmente, el círculo más externo que engloba a toda la especie humana. La propuesta radical de Hierocles no era simplemente reconocer estos círculos, sino realizar un esfuerzo consciente por atraer los anillos exteriores hacia el centro. Su ejercicio consistía en tratar mentalmente a los desconocidos con la misma dignidad que a un familiar, llamando hermanos a los extraños y tratando a los ancianos desconocidos como si fueran nuestros propios padres. No se trataba de una sugerencia poética, sino de un imperativo lógico. Si todos compartimos la misma esencia racional, el dolor de un habitante al otro lado del océano debería tener el mismo peso moral que el dolor de alguien que vive en nuestra misma calle. Esta visión rompe directamente con el tribalismo, esa tendencia biológica y social de favorecer exclusivamente a nuestro grupo cercano, mientras deshumanizamos o ignoramos a quienes quedan fuera de nuestra frontera mental. Sin embargo, el cosmopolitismo estoico no es una invitación a la indiferencia hacia lo local o lo personal. Séneca, el célebre filósofo y político romano, aclaró este punto introduciendo la noción de las dos repúblicas. Según Séneca, cada uno de nosotros pertenece a dos comunidades distintas. La primera
Es la pequeña república donde nacimos por azar, ya sea Roma, Atenas o cualquier ciudad moderna. A esta comunidad le debemos ciertos deberes cívicos y afectos naturales. Pero la Segunda República es la grande, el universo entero, donde nuestra lealtad moral es absoluta y universal. Esta jerarquía es crucial. Nuestra obligación hacia la humanidad entera actúa como un límite ético para cualquier lealtad parcial. Si mi país me pide cometer una injusticia contra otro pueblo, mi lealtad a la gran república del cosmos debe prevalecer sobre mi lealtad a la pequeña república de mi nacimiento. Marco Aurelio, quien gobernó el Imperio Romano en el siglo II, llevó esta filosofía a la práctica política más exigente de la historia. Como emperador, tenía el poder absoluto sobre millones de personas, pero en sus escritos personales se recordaba constantemente que su ciudad como Antonino era Roma, pero su ciudad como hombre era el mundo. Esta distinción le permitía integrar el deber hacia el desconocido, incluso hacia el enemigo en el campo de batalla, como una obligación racional. Para Marco Aurelio, el ser humano es un animal social diseñado por la naturaleza para la cooperación, y cualquier acto de odio o de separación es, en esencia, una rebelión contra la estructura racional del universo. A pesar de su belleza intelectual, el cosmopolitismo estoico ha enfrentado críticas feroces a lo largo de los siglos. Desde posiciones que hoy llamaríamos comunitaristas, se argumenta que esta visión es una abstracción fría y desapegada que erosiona los vínculos afectivos que realmente sostienen a las sociedades. Los críticos sostienen que es imposible amar a toda la humanidad con la misma intensidad con la que amamos a nuestros hijos, y que intentar hacerlo solo conduce a una especie de indiferencia universal. Argumentan que el ser humano necesita lo particular, lo local y lo tangible para desarrollar una brújula moral. Según esta visión, el cosmopolitismo sería una forma de desarraigo que nos deja sin suelo firme bajo los pies. La réplica estoica a esta crítica es sutil, pero contundente. El estoicismo no pide que dejemos de amar a nuestra familia, sino que dejemos de usar ese amor como una excusa para la injusticia hacia los demás. No se trata de diluir el afecto particular, sino de expandir el respeto universal. El cosmopolitismo estoico no es un sentimiento sentimentalista, sino un reconocimiento de la dignidad intrínseca. En este sentido, la virtud no es un recurso limitado que se agota si lo repartimos entre demasiadas personas, sino una disposición mental que se fortalece cuanto más la aplicamos. La justicia universal no nos obliga a ser fríos con nuestros amigos, nos obliga a ser justos con nuestros enemigos. En el siglo XXI, las nintuices de los estoicos están encontrando un eco inesperado en la ciencia contemporánea. La psicología social y la neurociencia cognitiva han empezado a estudiar lo que denominan el círculo moral expansivo. Las investigaciones sugieren que la capacidad de identificarse con personas distantes geográficamente o muy diferentes culturalmente no es solo un rasgo de personalidad, sino un logro del desarrollo cognitivo humano. Identificarse con un extraño requiere activar funciones ejecutivas superiores ubicadas en la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del razonamiento abstracto y el control de los impulsos. Esto corrobora la idea estoica de que el cosmopolitismo es un triunfo de la razón sobre nuestros instintos primarios de grupo. Desde la economía del comportamiento, los estudios muestran que las personas con una identidad más cosmopolita tienden a reducir el sesgo endogrupal, que es la tendencia automática a favorecer a los miembros de nuestro propio grupo, independientemente de sus méritos. En un mundo hiperconectado donde los problemas más graves, como la crisis climática o las pandemias, no respetan fronteras nacionales, esta capacidad de pensar y actuar como ciudadanos del cosmos ha dejado de ser una curiosidad filosófica para convertirse en una necesidad de supervivencia. La cooperación global en dilemas de gran escala depende directamente de nuestra habilidad para reconocer una humanidad compartida que trascienda la geografía. Es fundamental distinguir este cosmopolitismo ético de la versión comercial y edulcorada que a menudo se vende en los manuales de autoayuda modernos. El estoicismo contemporáneo se presenta con frecuencia como una técnica para la resiliencia individual o el éxito personal en un entorno competitivo, enfocándose casi exclusivamente en la tranquilidad mental del individuo. Sin embargo, esta interpretación omite el corazón social de la Stoa.
Para un estoico clásico, la tranquilidad interior no es un fin en sí mismo, sino el estado mental necesario para cumplir con nuestros deberes sociales de manera efectiva. El cosmopolitismo nos exige que nuestra paz personal se traduzca en una responsabilidad activa hacia los demás. No se trata de estar tranquilos mientras el mundo arde, sino de estar tranquilos para poder ayudar a apagar el fuego. Esta filosofía es la base intelectual sobre la que se construyeron los conceptos modernos de derechos humanos y el derecho internacional. La idea de que existen derechos que pertenecen a todo ser humano por el simple hecho de serlo es una herencia directa de la noción estoica de una ley común para todos los seres racionales. Cuando hoy decimos que todos somos iguales ante la ley, estamos invocando, quizás sin saberlo, los fantasmas de Zenón y Crisipo. Ellos fueron los primeros en atreverse a pensar que la dignidad humana es una constante universal que no depende de la aprobación de ningún gobierno ni de la pertenencia a ninguna nación específica. La aplicación práctica de esta idea en nuestra vida cotidiana no requiere que nos convirtamos en ascetas ni que renunciemos a nuestras raíces culturales. Requiere más bien un cambio en la jerarquía de nuestras preocupaciones. Significa que, ante un dilema moral, debemos preguntarnos si nuestra decisión sería defendible ante una asamblea de todos los seres racionales, y no solo ante nuestro grupo de amigos o conciudadanos. Significa reconocer que la persona que limpia nuestra oficina, el refugiado que cruza una frontera en busca de seguridad y el CEO de una gran corporación comparten la misma arquitectura mental y la misma vulnerabilidad básica. El cosmopolitismo estoico nos invita a una forma de valentía intelectual que es particularmente escasa en tiempos de polarización extrema. Nos pide que bajemos las armas de la identidad tribal y que miremos al extraño no como a una amenaza o a un recurso, sino como a un conciudadano en la gran empresa de la existencia racional. Es un recordatorio de que, aunque nuestras pequeñas repúblicas nos den refugio y cultura, nuestra verdadera lealtad moral pertenece a esa comunidad inmensa que no termina donde terminan los mapas, sino donde termina la capacidad de razonar. En un mundo que nos empuja constantemente a elegir bando y a levantar muros, la voz de la Estoa nos sigue susurrando que nuestra patria no se define por el suelo que pisamos, sino por la razón que compartimos con cada ser humano que encontramos en el camino. Reconocer nuestra ciudadanía universal no es una utopía inalcanzable, sino el ejercicio diario de recordar que la dignidad de un desconocido es exactamente igual a la nuestra. Al integrar esta perspectiva, transformamos nuestra empatía de un impulso emocional caprichoso en un deber racional y constante que nos obliga a actuar con justicia en cada interacción.